Esta es la imagen por la que muchos hacen recorrido de kilómetros, gastan recursos para llegar a este momento, presenciar el manto guadalupano con la mejor vista posible. Miles de kilómetros recorridos para muchas personas culminan en esta escena. Se esperan 12 millones el 12 de diciembre. Por lo que se espera una derrama económica de 1.628 millones de pesos. La Virgen de Guadalupe, la imagen más importante de México y una de las figuras más influyentes alrededor del mundo. Solo ella puede acarrear visitas equivalentes a un país entero en un solo día. Y hoy conoceremos cómo se vive uno de los movimientos culturales y sociales más influyentes del mundo, el 12 de diciembre, en la Basílica de Guadalupe. Aquí donde estamos viendo el desfile, lo que vienen son las peregrinaciones. Muchos vienen de diferentes partes de México, desde muy lejos, incluso algunas de otros países. Ahorita las más comunes este día estamos viendo que son de Tlaxcala y Puebla, zonas cercanas a la Ciudad de México, y por aquí están desfilando desde muy tempranas horas de la mañana, y eso que hoy es 10 de diciembre, aún faltan 2 días para el día principal. Ya estamos viendo cómo van desfilando poco a poco a la llegada aquí a la Basílica de Guadalupe. Comunidades enteras, pueblos enteros se ponen de acuerdo para embarcarse en una aventura de sus lugares de origen hasta acá, un lugar muy importante para la devoción católica principalmente, y el segundo más visitado del mundo a niveles históricos por detrás del Vaticano, que de hecho la bandera del Vaticano se encuentra a mi izquierda y la bandera mexicana a mi derecha. La derrama económica que deja esa semana es impresionante, equivalente a la que tienen ciudades de tamaño mediano en todo un año, principalmente en el sector de joyería, souvenirs y comida. Aquí la comida no puede faltar, es una combinación de todos los estados de la República Mexicana en un solo lugar. Hay menú para escoger. Ya estamos en la explanada principal, la Basílica de Guadalupe. Aquí todavía se puede mover, pero dentro de 2 días aquí no cabrá nada. Todo estará llenísimo, esperando a ver a la madre de los mexicanos. En el cerro que se encuentra atrás de mí, al fondo, fue donde se dice se le apareció al indígena chichimeca Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, que después el manto que se encuentra resguardado en la basílica principal fue enseñado al fray Zumárraga, que fue el que dio aviso a las autoridades que se había manifestado un milagro. En el pensar religioso, entre los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 1531, apenas 9 años de la llegada europea, la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego, un humilde indígena chichimeca que caminaba en el Tepeyac. La Virgen le pidió que se le edificara un templo. Juan Diego, al ser muy humilde, no podía comunicarse en un español muy fluido, y como su tío estaba muy enfermo, no tenía ni cómo moverse el pobre. La primera vez que visitó al fray Juan de Zumárraga, este no le creyó. En las siguientes apariciones, la Virgen le encomendó ir por unas rosas hasta la cima del cerro del Tepeyac, las cuales Juan Diego guardó en el ayate, y al regresar con el fray y desenvolver el ayate, la Virgen ya se encontraba pintada en él. Esto dejó atónitos a todos los presentes. De regreso a casa, el tío de Juan Diego ya se encontraba curado. Todo eso se tomó como un acto divino y la confirmación de que la historia de aquel indio era real. Este ayate permaneció algún tiempo en lo que hoy se le llama la Parroquia de los Indios, que en sí fue el primer santuario. En 1622 se hace uno más grande, y décadas después, en 1709 se edifica la antigua Basílica de Guadalupe, la primera, aunque después por algunos motivos, como puede ser la construcción en terreno fangoso, si la podemos notar, está inclinada debido a que está hundiendo por el terreno fangoso en el que fue construido. Así que en 1964 se inauguró lo que hoy conocemos como la Basílica de Guadalupe, y poco a poco fue tomando forma hasta consagrarse como el segundo escenario católico más importante de todo el mundo, por detrás del Vaticano. Aquí es muy común que la gente entre de rodillas, como las personas caminan metros y metros hacia la entrada de rodillas. Es una forma de flagelar el cuerpo. Se dice que es una forma de demostrar la devoción que tienes en tu corazón para hacer todo lo posible, humanamente posible, aunque sea soportar dolor,
para demostrar que eres fiel creyente del santo al que llegues, ya que esta práctica es muy común en todo el mundo. Podemos ver que también en el Vaticano, en Jerusalén, aquí en México, en el Cerro del Cubilete, se maneja esta práctica de entrar hincados hasta la puerta del recinto. Presenciar un acto de buena fe siempre es más que curioso. Se puede ver la hospitalidad y la calidez del mexicano. Una familia entera apoyando con suministros, agua y comida a los viajeros. No sabemos cuántos kilómetros tuvieron que recorrer, lo que tuvieron que pasar para llegar hasta acá. Aquí se encuentra la imagen de Juan Pablo II, este papa tan querido en México, ya que se dice que fue el último papa, el cual tuvo una humanidad increíble y fue más cercano al pueblo. Visitó a México por primera vez en 1979, inmortalizándolo de esta forma, una estatua en honor a su nombre afuera de la Basílica de Guadalupe. La última vez que Juan Pablo II pisó territorio azteca fue en el 2002 con la misión de canonizar a Juan Diego, volverlo un santo, uno de los pocos santos que tenemos originarios de México. Con esta misa especial, Juan Diego se convirtió en santo patrono de los pueblos indígenas. Una ceremonia curiosa, que si lo vemos con los ojos muy cerrados y la mente muy cerrada, estuvo llena de lo que muchos llamarían pagano, pero quitando sus pensamientos muy antiguos, fue una bonita manera de representar nuestra cultura mexicana. Ya vamos acercándonos donde se encuentra el ayate original. Vamos entrando poco a poco con las demás peregrinaciones que esperan este momento estar lo más cercano posible al manto guadalupano. Aquí muchas celebridades del cine, de Hollywood, de la música han estado en ese lugar exclusivamente para ver lo mismo, el mismo objetivo. Tal vez nosotros, como vivimos en México, no vemos la magnitud, pero es como si nosotros fuéramos a Tierra Santa o el Vaticano para ver las figuras religiosas que se encuentran en esos lugares. Esta es la imagen por la que muchos hacen recorrido de kilómetros, gastan recursos para llegar a este momento, presenciar el manto guadalupano con la mejor vista posible. Miles de kilómetros recorridos para muchas personas culminan en esta escena. Aquí, por lo que estoy viendo en esto, el de 10 aquí. Una moneda de 10. Una de 10 y una de a peso. Nada peso. Ay, no tengo. No traigo cambio, don. Ya no traigo cambio, ya cambio. No. A ver. Es uno de los souvenirs más emblemáticos de aquí. Hasta podemos ver cómo ya está en inglés escrito. Entonces metemos la de 10 pesos, la de a peso. Aquí. Y giramos. Sí. Acá está que salió esta. Tenemos nuestra gran moneda. Este gran souvenir. El que no es mexicano no tiene ese souvenir, ya sea que de un familiar se lo dio o vinieron aquí a la villa a conseguirlo. Ya tenemos el nuestro, lo guardamos por aquí y vamos a continuar donde se dice que desapareció la Virgen de Guadalupe en 1531 acá arriba.
Aquí fue donde realmente sucedió el milagro guadalupano, donde la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego, o eso es lo que se cuenta. De hecho, se me hace un poco brusco ver cómo el indio se hinca ante ella, aunque sí simboliza el mensaje tan rico que tiene México, la parte prehispánica. Recordemos que aquí mismo en el Tepeyac se le rendía culto a la Tonantzin. Tonantzin no es como tal una diosa en específico. Tonantzin es un término para referirse a diosas de carácter femenino, creadoras y dadoras de vida, a lo que el hombre europeo utilizó ya la creencia que se tenía acá del Tepeyac para darle nombre y cuerpo a la Virgen de Guadalupe. Ya te expliqué a grandes rasgos lo que se narra en el Nican Mopao, el escrito en náhuatl de estas apariciones de la Virgen. Este escrito fue hecho por Antonio Valeriano, un sabio indígena en 1556, 25 años después de la historia. Algo curioso, ¿por qué tanto tiempo? Pero ahora vayamos por el origen. Desde el siglo XIII, con las batallas entre españoles y musulmanes, aunque todavía no se llamaban españoles, se contaba una leyenda sobre la aparición de la Madre de Dios, la Virgen María, la única virgen en el canon religioso. Las demás son sus advocaciones, o incluso se le puede llamar avatares, como la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Macarena, etc. La Virgen se aparece en un río llamado Guadalupe. Guadalupe es una palabra árabe que significa río de lobos. Aquí se le apareció a un pastor llamado Gil Cordero, el cual quiso avisar al arzobispo que se le construyera una ermita en 4 ocasiones, pero a este no le creían, a lo que un día la Virgen le enseñaron un lugar y encuentran una estatuilla tallada en madera con la forma de la Virgen, dándolo como un acto divino. Oigan, como que esa historia está muy parecida, ¿no? Literalmente es una calca y pega. Hoy podemos ver esta estatuilla de madera exhibida en Extremadura, España. Pero bueno, pasan las décadas, el continente americano es conocido. Hernán Cortés llega a tierras mexicanas. Empieza lo que hoy conocemos como la conquista. Hernán Cortés traía en su tripulación la creencia de la Virgen de Extremadura, que sería el santo que la lavaría. Aquí empieza lo que Bernardino de Sahagún lo catalogó como una sucesión de creencias. En Extremadura, España, se tenía la tradición de peregrinar hasta la ermita de la Virgen de Extremadura, que curiosamente también se encuentra en un punto elevado. Y en el Tepeyac, como ya lo mencioné, ya se veneraba a una diosa. Usarían la misma leyenda para hacerles creer que realmente su diosa que adoraban era la Virgen de Extremadura, aunque esto tardaría años en lograrse. Los nativos eran pensantes, no como las historias que nos hacen creer. Ellos no querían dejar sus raíces. En 1556, Marcos y Patli de Aquino elabora la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo que se le conocía como el Códice Guadalupano, tomando en cuenta imágenes que le enseñaron sobre vírgenes blancas, simbología prehispánica como el manto azul que solo los gobernantes podían tener, y creando la historia que realmente Guadalupe significaba Cuatlaxupeo, la pisadora de serpientes, y que los españoles, al no poder pronunciarlo, lo interpretaron como Guadalupe. De hecho, este acontecimiento generó controversia con los españoles, ya que empezaban a considerar la Virgen como algo pagano debido a la mezcla de culturas, y tardó en ser aceptada. Tengas pensamientos muy polares, la creación de esta imagen simboliza el mestizaje tan rico que tiene México, porque queramos o no, hasta el Día de Muertos no es 100% mexicano. Sí, toma acontecimientos prehispánicos, pero se combinó con creencias hispánicas, y esto no es del todo malo. Es una herencia tanto prehispánica como no hispana que tenemos en nuestra sangre. Es algo muy común que hagan culturas conquistadoras. Los mexico-aztecas hicieron algo parecido. Tomaron leyendas y mitos de otras culturas más antiguas, les cambiaron el nombre y las hicieron suyas. Y aquí fue donde Juan Diego, una mañana de 1561, un 12 de diciembre, recoge la última pieza, la encomendación de la Virgen de Guadalupe, a Rosas del Milagro, y en memoria de ello se edificó la capilla del Cerrito. A este punto te has de estar preguntando, ¿entonces la yate es original? Según una investigación hecha por History Channel, diversos investigadores han examinado la pieza, dando como resultado pigmentos desconocidos y la carencia de pinceladas. El ingeniero José Tosman, en su investigación, amplió la imagen y descubrió algo interesante. En los ojos de la Virgen se pueden apreciar 12 personas de tamaño diminuto, la imagen plasmada en el momento en el que la Virgen miró la escena. Sin duda alguna, seas creyente o no, es un tema que genera debate. De tan solo pensar que la transmisión de las mañanitas actualmente en el país es de los días que más se sintoniza la tele en México, y en el país de los días más importantes donde se compra pirotecnia. La derrama económica de alguna u otra forma es importante, de manera directa o indirecta, un movimiento cultural y social digno de ser estudiado. Yo me despido, soy Emiliano ZK y nos vemos muy pronto en una próxima aventura.